Bueno, ahora vamos a seguir en esta parte con un modelo muy simplificado de la neurona o de la fisiología de la neurona. Para este modelo vamos a tomar en cuenta, ¿se acuerdan? El cuerpo neuronal, las entradas, las dendritas. Acá tenemos las entradas que vamos a llamar X1, X2, X sub i para el caso general. Vamos a suponer que hay n entradas y para cada una de esas entradas vamos a tener un peso sináptico. Este peso sináptico es la simulación, recuerdan, de la conexión entre la entrada y alguna zona del árbol dendrítico de la neurona. Ese peso sináptico es un número real que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero en el caso de que, digamos, hay una desconexión. Y como habíamos dicho antes, si una sinapsis es excitatoria y grande, bueno, ese peso sináptico será un número positivo y grande. Si una sinapsis es inhibitoria, será un valor negativo. Y de esa manera uno lo que hace en este modelo muy simple es ponderar las entradas de acuerdo a la importancia que tengan para la despolarización de la neurona. Así que en el cuerpo de la neurona vamos a hacer básicamente dos cosas. Una es una suma ponderada de las entradas. ¿Ponderada por qué? Por los pesos sinápticos, ¿no? O sea que a cada entrada X la estamos multiplicando por un peso, un valor, un número real, que puede valer 0,5, 1, 10, 15, menos 1. Las entradas tendrán su valor de acuerdo a, en principio podemos pensar que pueden ser 0, 1, menos 1, pero para el caso general también podrían ser un número real cualquiera. Y luego, ¿qué va a hacer la neurona? Lo que va a hacer es verificar si esa sumatoria, ese promedio ponderado de las entradas, supera un determinado umbral. Si se supera ese umbral, la neurona va a disparar, como habíamos dicho, y va a dar como salida una Y, una variable Y le vamos a llamar, que vendría a ser lo que sale por el axón de la neurona biológica que habíamos modelado. Vamos a hacer sobre este modelito muy básico algunas simplificaciones, sobre que ya estaba simplificado. Fíjense que estamos suponiendo que todas las entradas llegan simultáneamente a la neurona. Si nosotros nos fijamos en la neurona real, existe la posibilidad de que cuando el ojo emite un estímulo, ese estímulo que llega a la neurona no tenga que llegar de forma sincronizada y simultánea con el que emitía el oído o con el que emitía un sensor del tacto. Nosotros vamos a simularla de una manera simplificada, vamos a eliminar esa especie de dinámica temporal, suponiendo que todos los estímulos llegan simultáneamente y que se evalúa de manera también instantánea en el cuerpo neuronal si se supera el umbral o no. Es decir, se hace el promedio ponderado y se evalúa si se supera el umbral. En caso de que se supere el umbral, vamos a emitir, vamos a considerar que la neurona se despolarizó y va a salir por la neurona, por ejemplo, el valor más 1. En caso de que el umbral no se supere, va a salir, por ejemplo, el valor menos 1. Ustedes van a ver que en la distinta bibliografía algunos usan más 1 y 0, otros autores usan más 1 y menos 1. Bueno, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de consultar los libros. Vamos a simplificar un poquito más el modelo, vamos a tratar de encontrar una ecuación más sencilla y vamos a meter el umbral adentro de este circulito que era el cuerpo neuronal. Y fíjense que como lo metemos adentro restando, ahora simplemente lo que nos tenemos que fijar es que esta sumatoria menos lo que era el umbral supere el valor 0. Simplemente hicimos un pequeño cambio, seguimos teniendo las entradas con sus pesos sinápticos igual como lo teníamos antes. Vamos a hacer un paso más y vamos a simplificar un poco más la formulita, haciendo que ese umbral sea la multiplicación de una entrada X sub 0 por un peso W sub 0, un peso sináptico W sub 0. Esa entrada va a ser siempre menos 1. Entonces, fíjense que al cambiar el subíndice de la sumatoria,
antes acá había un 1, ahora pusimos un 0, estamos incluyendo esta entrada que viene a representar el umbral que habíamos puesto. Y simplemente nos fijamos a la salida si es mayor que 0 o no. Así que con una sola sumatoria, desde 0 hasta la cantidad de entradas que tengamos, estamos representando todo el comportamiento de la neurona. Entonces vamos a repasar un poco el perceptrón simple, que es el nombre que se le da a este modelo simplificado de la neurona. Habíamos dicho que teníamos un producto interno, ese promedio ponderado, ustedes lo pueden pensar como un producto interno entre las entradas y los pesos sinápticos. Ese producto interno me va a dar lo que denominamos activación lineal. Esa B vendría a ser la sumatoria que acabamos de tener. Aquí está expandida. Entonces, fíjense que todavía acá tenemos el subíndice 1, o sea que estamos todavía con el umbral puesto afuera, pero luego, ¿se acuerdan que lo simplificamos? Entonces, esa simplificación era considerar que hay una entrada más, que siempre va a valer menos 1, y hay un peso sináptico también adicional, ficticio se podría llamar, que va a valer el valor del umbral. También teníamos de esa manera una única sumatoria, ahora sí que arranca desde 0 para que incluya el umbral, y eso podía verse directamente como un producto interno entre el vector de pesos sinápticos y el vector de entradas. Fíjense que son dos vectores que dan como salida un escalar, como todo producto interno, y ese escalar es un nivel de excitación o de activación de la neurona. Lo que nos queda es verificar, ¿se acuerdan? Si era mayor que 0 o no, para saber si la neurona efectivamente se estimula o no. Nosotros estábamos utilizando como función de activación, ese es el nombre que se le da a esta función, una función que decía simplemente, si es menor que 0, el valor de ese producto interno, de ese promedio ponderado, la neurona queda en reposo y sigue dando como salida menos 1. Estaríamos en esta zona de la función de activación. En cambio, si la salida es mayor o igual a 0, estaríamos activando la neurona o dando un estímulo excitatorio a la salida y estaríamos en esta zona de la función de activación. Vamos a ver más adelante que hay muchas funciones de activación diferentes, no todas las neuronas, incluso biológicas, trabajan de la misma manera, y vamos a utilizar algunas alternativas como esta. Fíjense que es una simple linealización de la zona de transición. Nosotros teníamos antes una discontinuidad importante en la función que habíamos definido antes, que en definitiva era la función signo, y acá lo que estamos haciendo es reemplazarnos por una zona lineal de transición que depende de esta constante alfa, que hará que la pendiente sea mayor o menor en esa zona. Otra que se utiliza mucho es la función sigmoidea. La función sigmoidea no tiene ninguna discontinuidad, es no lineal todavía, pero no presenta discontinuidades, y esto nos da una gran ventaja, ya van a ver un poco más adelante en la asignatura, cuando tengamos que, por ejemplo, hacer una simple derivada. Esta función sigmoidea nos permite, a partir de también una constante que tenemos acá, cambiar la pendiente con la que esta función va creciendo, siempre entre menos 1 y más 1. Cuando más grande sea la constante esa, más pendiente va a tener la función sigmoidea, y en última instancia se va a parecer al signo. A medida que esto se haga más abrupto, más parecida a la función signo que teníamos originalmente. Por lo tanto, seguimos pudiendo modelar ese comportamiento todo-nada que tenía la neurona biológica, pero ahora con una función que por lo menos es más suave y derivable. Hay otras muchas funciones que se utilizan como función de activación. Esta es una función gaussiana y la vamos a utilizar en el transcurso de la asignatura. Y acá hay una función sinusoidal.
para dar simplemente un ejemplo de las tantas variantes de funciones de activación que podemos tener.